Ya inicia Zona 8, Tertulias y más. El espacio de noticias y opinión para empezar el día como Dios manda. Zona 8, la experiencia informativa que realmente importa. Quedan con ustedes nuestros panelistas. Panamá de mis amores, qué linda eres, qué grande y santa eres. Bienvenidos todos a esta emisión de Zona 8, Tertulias y más, al final de esta semana que ha tenido tantas sorpresas y tantas situaciones en el mundo y aquí en Panamá. Les saluda Eduardo Soto en compañía de Pastora Portugal, el profesor Víctor Manuel Delgado, Arsenio Samaniego en los controles, Rubén Polanco en la plataforma digital y Patio Cando Camino, que está en la producción. Vamos a iniciar hasta que tengamos un nuevo papa con estas frases del Papa Francisco. No a la nueva idolatría del dinero, no a un dinero que gobierna en lugar de servir, porque el dinero debe servir y no mandar en la vida de la gente. Vamos a orar. Oración por el eterno descanso del Papa Francisco. Señor Dios de la vida y de toda consolación, hoy nos reunimos como pueblo tuyo para elevar una oración especial por el alma de tu servidor, el Papa Francisco. Con humildad y gratitud, recordamos su vida entregada al Evangelio, su incansable compromiso con los más pobres y olvidados, y su ternura pastoral que tocó millones de corazones en todo el mundo. Hoy, Señor, recibe su alma en tu reino eterno. Dale descanso junto a los santos y santas que le precedieron en el camino de la fe. Lava sus culpas con tu infinita misericordia y reviste su espíritu con la gloria de los justos. Hazle contemplar para siempre tu rostro y gozar de la alegría que no tiene fin. Bendice, Señor, a tu iglesia en esta hora de duelo. Concede sabiduría a quienes habrán de elegir a su sucesor. Que el Espíritu Santo sople con fuerza nueva sobre el colegio de cardenales y sobre todo tu pueblo, para que el testimonio de Francisco dé frutos de unidad, esperanza y renovación. Padre bueno y fiel, te damos gracias por la vida de Jorge Mario Bergoglio, por su cercanía, su sonrisa, su firmeza y su oración constante. Dale, Señor, el descanso eterno y que brille para él la luz perpetua. Descanse en paz. Amén. Ya volvemos a Zona 8, Tertulias y más. El metro que me ahorra el tranque fue posible con los aportes de tu canal. La escuela donde estudio es posible con los aportes de tu canal. El hospital donde nació mi bebé. El agua que riega mi cosecha. El 120 a los 65 que me ayuda. Nuestro canal, En Manos Panameñas, ha aportado los fondos para más de 1.172 proyectos que mejoran la vida de todos. Esos aportes son hechos del canal, Canal de Panamá. Asístelos, un espacio en homenaje a la conexión especial que compartimos con nuestras mascotas. Resulta que vamos a hablar de música, pero también que tiene que ver con los animales. Resulta que PETA, o Personas por el Trato Ético de los Animales, es la organización de derechos de los animales más grande del mundo. Considera que el título de la clásica canción Torero de Chayanne puede interpretarse como una exaltación de la tauromaquia, una práctica en la que los toros son maltratados y asesinados como entretenimiento. En cambio, le proponen a Chayanne y a su disquera y a los que tienen que ver que como homenaje a quienes salvan vidas, en lugar de torero le pongan bombero. Y entonces enviaron la carta a Chayanne. Ha habido de todo, pero la verdad, ¿ustedes creen que con eso cambie la situación de los toros y la tauromaquia? Y sobre animalitos también les voy a contar que Colombia, nuestros vecinos, da un paso histórico por los animales en emergencias. Con 120 votos a favor, el Senado aprobó una ley que reconoce a los animales como parte de la respuesta oficial ante desastres naturales.
Perros, gatos, aves, ganado y fauna silvestre quedaban fuera de los protocolos de rescate. Una senadora llamada Esmeralda Hernández, autora del proyecto, aseguró: los animales son víctimas invisibles que nunca han sido tenidos en cuenta por el Estado. Hoy van a estar cubiertos por la ley, van a haber recursos para atenderlos, protegerlos, resguardarlos y evacuarlos. Felicidades, Colombia. Café y titulares. Antes de iniciar con los titulares que tenemos aquí en mano, quería preguntarle a Rubén. Rubén, sé que el fin de semana hubo un tiquitaque con el presidente y el grupo Sal de las Redes. ¿Cuál es el balance de lo ocurrido? ¿Qué nos puedes contar de qué originó todo y cómo concluyó todo? Adelante, Rubencito. Sí, ¿qué tal? Buenos días, compañeros, y a toda la audiencia de Zona 8 Tertulias y más. En efecto, el grupo Sal de las Redes durante la semana ha realizado concentraciones masivas en la cinta costera, específicamente el letrero fotográfico de Panamá. En ese punto se han concentrado y han hecho marchas, tal como lo hicieron en su momento cuando se protestó contra el proyecto minero. Ahora lo han hecho por el tema de que se pretende hacer gestiones por parte del gobierno para de alguna forma dar por clausurado la mina de Donoso. Eso implica, según ellos, según Sal de las Redes, que va a haber una reapertura de la mina, aunque el presidente ha dicho que no va a haber un nuevo contrato ley de proyecto minero. Entonces, en ese sentido, ellos han hecho manifestaciones allí. Y a propósito de eso, el día martes hicieron una manifestación y el día miércoles hicieron otra con una marcha hacia calle 50. Y el día miércoles el presidente los invitó formalmente a una reunión para conversar sobre el tema, pero el grupo Sal de las Redes lo rechazó diciendo, palabras más, palabras menos, que ellos no son dirigentes políticos que necesiten de una reunión y que en su caso el presidente tiene que escuchar la voz del pueblo que se opone a la reapertura del proyecto minero. Están en contra del memorando de entendimiento que firmó Panamá con Estados Unidos porque aseguran que viola la soberanía de Panamá sobre el canal, y también piden la derogatoria de la ley de reformas a la caja de seguro social. Así que en ese sentido, pues el grupo rechaza el acercamiento que pedía el presidente José Raúl Mulino, y ante esta coyuntura, pues las protestas siguen de este grupo a la par de la huelga que han anunciado obreros, educadores, y ahora recientemente se le ha unido el gremio de médicos, agremiados en la UAS. Sí, a eso iba. Vamos a hablar sobre ese tema, pero bueno, es la situación que hay. Hay que recordar que este grupo Sal de las Redes surgió previo a las elecciones pasadas en contra del proyecto o del contrato de la mina de Donoso. Rubén. Y todo lo que aconteció aquella vez y ahora con esta situación que se ha dado con el presidente. Rubén, tú has sostenido siempre que ese Sal de las Redes tiene esa característica electoral. ¿Qué piensas ahora? Sí, no, yo creo que de alguna manera ellos están afines a grupos políticos. Eso no es un tema que es un tema que se hizo de conocimiento público. De hecho, en las protestas siempre salen figuras públicas, políticos conocidos, apoyando al grupo Sal de las Redes, apoyando las protestas del grupo Sal de las Redes, al menos. Que bueno, al final tienen una agenda de manifestaciones y de temas bien planificada, bien pensada, ¿no? Sí. Básicamente se basan todos en el tema minero, pero ahora han incluido el tema del memorando de entendimiento con Estados Unidos y las reformas al proyecto de ley de la Caja de Seguro Social. Muy bien. Muy bien, como bien lo dice Rubén, la Asociación de Médicos, Odontólogos y Afines de la Caja del Seguro Social, AMOACS, decretó un paro de labores a partir del lunes 5 de mayo a las 7 de la mañana en todas las instalaciones de salud de la institución a nivel nacional. Han invitado a la administración a sumarse a este acto que busca la derogación de la ley orgánica 462 de la institución y la supresión de la mina de Donoso y que se detenga el proyecto de embalse en Río Indio, entre otras exigencias. Vamos a ver la nota, Arsenio.
comunicado a la base de médicos, odontólogos y profesionales afines de la Caja de Seguro Social, así como a todos los otros gremios de salud del país y a nuestro pueblo panameño. La MUAX, ante el acúmulo de problemas que afectan al pueblo panameño, luego de la imposición de la Ley 462, que reformó la Caja de Seguro Social, sumado al ataque a la soberanía panameña con acuerdos a espaldas del pueblo, con debilitamiento de la democracia y el Estado de Derecho, con ausencia de las garantías del pueblo y el debido proceso contra el personal sanitario y contra los que ejercen el legítimo derecho constitucional de protestar, en medio de la corrupción rampante, el clientelismo estatal y la impunidad, el nepotismo evidente sin verse ninguna condena en firme, rechazamos rotundamente el intento de intimidar y coaccionar a los funcionarios de la Caja de Seguro Social y de todo el sistema de salud, tratando de culpar al personal por los evidentes fallos administrativos tales como la falta de insumos, de médicos especialistas, de medicamentos, de reactivos de laboratorio y de equipos médicos, donde nada de esto se resuelve en ninguno de los artículos que componen la Ley 462 de la Caja de Seguro Social, y al contrario, esta lesiva ley condena a los panameños, en especial a la juventud, a subsistir con pensiones de hambre, privatizando fondos y beneficiando con dineros públicos a la aristocracia política panameña. Repudiamos la violación a la autonomía universitaria, la criminalización a sus estudiantes y docentes, así como la forma poco democrática y totalitaria que se maneja con el tema de la minería en Panamá. Por lo que nuestro gremio, AMUAX, con su compromiso histórico en defensa de la democracia, la salud y el bienestar de las futuras generaciones, anunciamos el inicio de un paro militante nacional en todas las instalaciones de salud a partir de las 7 de la mañana del lunes 5 de mayo. Aclaramos a la población que no se verán afectados los servicios de atenciones a los pacientes con cáncer, ni los pacientes hospitalizados, tampoco las cirugías de urgencia, ni las atenciones por maternidad. Se suspenderán los servicios de la consulta externa y cirugías selectivas. Invitamos a todos los sectores de la salud y administrativos a unirse a este movimiento por el rescate de la patria y de nuestra noble institución. Rubén Polanco tiene más información. Sí, adelante. Sí, mientras algunos de los médicos del Seguro Social, como lo acaban de escuchar, agremiados a la MUAX, anuncian que se van a un paro militante, los pacientes crónicos rechazan este llamado a la paralización del gremio médico y le piden a las personas que requieran atención que asistan a sus citas, pues si se acude, habrán doctores atendiendo. Vamos a escuchar el video que nos ha preparado producción. Una organización gremial de la Caja de Seguro Social, la AMUAX, está llamando a un paro el lunes 5 de mayo. Sin embargo, a lo largo de la historia hemos podido confirmar que estos paros son efectivos porque nosotros los pacientes dejamos de acudir a las instituciones. Hemos hecho un sondeo con varios médicos especialistas y nos manifiestan que ellos van a estar atendiendo a los pacientes. Por consiguiente, acudan a sus citas y a los procedimientos que ya tienen asignados. Cada vez que nosotros dejamos que estos paros nos afecten, se convierten en atrasos en nuestros procedimientos médicos ya pactados, a los que tuvimos que esperar a veces hasta más de un año. Perdemos citas y para poder conseguir esas citas pasan meses y por último nuestra salud se deteriora. Acude a tu cita y por favor, más bien sube a las redes a aquellos que no te atendieron. Y por su parte, la Administración de la Caja de Seguro Social informó ayer, mediante un comunicado a la ciudadanía, que pese al llamado a paro laboral anunciado por los directivos de una asociación de la entidad, las instalaciones permanecerán abiertas y activas en todo el país. Escuchemos al respecto el informe que tenemos, Arsenio. En un comunicado, la Caja de Seguro Social informa a la ciudadanía que pese al llamado a paro laboral anunciado por directivos de una asociación,
Sus instalaciones permanecerán abiertas y activas en todo el país, que su personal médico con vocación de servicio continuará brindando atención a los asegurados. En relación a la solicitud de derogación de la Ley 462, reiteran que esa reforma fue objeto de la más amplia consulta durante un periodo de 6 meses, involucrando a múltiples sectores del país, incluso representantes gremiales, técnicos, académicos y usuarios, y que con su implementación se ha garantizado el pago completo y sostenible de las pensiones que estaban en riesgo. Señalan además que se avanza en la provisión de medicamentos e insumos, la reducción de la mora quirúrgica y el fortalecimiento de la calidad de atención y los servicios. Con nosotros está Víctor Manuel Delgado, él es profesor de Derecho, funcionario público y nos acompaña siempre para iluminarnos la realidad desde la fe, pero también desde el derecho y desde las ciencias políticas. Profe, con todo esto que hemos escuchado, ¿por dónde salta la liebre? Que veo que tiene ahí un mapa mental y tiene anotaciones marginales, apostillas, con los comunicados de todos lados. Mira, ¿cómo lo ves? Siempre viene Eduardo, la verdad es que ante la coyuntura y la situación, yo me tomo en serio en el sentido de que hay que revisar las cosas y pensarla bien, porque vivimos una sociedad, cuando vemos estos temas de protesta, dice, ¿cómo nosotros llegamos a este punto? ¿No? O sea, uno se pregunta, ¿cómo estamos acá y por qué estamos acá? Y lo que nosotros pretendemos también como sociedad, como parte de este país, de esta sociedad, es que los problemas se resuelvan, encontremos solución, ¿verdad? Sí. Y sigamos en ese progreso que beneficie a la mayor cantidad de personas, o sea, un bien común, ¿verdad? Entonces, el primer tema, vamos a plantearlo de esta manera, Eduardo, para describir, estamos en un problema, hay una crisis. Hay una crisis de liderazgo en este país y un factor tiene que ver con el aspecto de este cambio generacional. Vamos a reconocer eso. Ya hay unos líderes tradicionales agotados y viene un cambio generacional. Eso no es negativo, eso es positivo, el cambio generacional. Lo negativo es el diálogo, esa comunicación que hay entre generaciones, y esto lo tengo que decir en el sentido de que si hay una nueva generación, los políticos más tradicionales deberían acompañar el proceso de ir incorporando y orientando a las nuevas generaciones a hacer un mejor liderazgo. Y lo que nosotros vemos en el ambiente, en el entorno mediático, es un descarte. Sí, ¿verdad? Tú lo ves, descalificación en la asamblea. Entonces, eso es un problema inclusive de índole moral. O sea, no estamos claros como sociedad y como generaciones de hacer un relevo, reconocer las responsabilidades de una generación y darle el paso a una nueva generación y no descartarla, porque entonces la crisis se hace aún más profunda. Sí. Porque de que va a haber un cambio generacional, va a haber un cambio generacional, van a haber nuevos líderes y ya temprano los queremos tachar. Al que se asoma le tiramos. Tachar. Eso más de un tema de una ganancia política, en verdad nos estamos disparando a los pies como sociedad. El segundo aspecto crítico tiene que ver con esa disociación entre la democracia formal que hay, que se eligen las autoridades, y la efectividad de esa democracia desde el punto de vista de la funcionalidad. Es decir, el proceso electoral funciona, tienes autoridades, perfecto, pero luego hay una disociación entre las autoridades, ¿verdad? Sí. Y las soluciones colectivas de las necesidades colectivas, políticas colectivas o los intereses que a favor del bien común. Esa disociación representa que las decisiones políticas o públicas, ¿verdad?, en materia pública, no responden al bien común, más bien responden a otros intereses. Eso genera lo que yo diría una desviación de la finalidad de la democracia, y eso debilita la democracia en su sustancia, materialidad, porque no brinda soluciones efectivas. Entonces ahí viene el problema de que es lo que uno observa, que tú tienes... Este es un país que la gente sale a votar en las elecciones y participa. Sí. 75%, más del 50% está inscrito en partido político. Entonces, logran un resultado dentro del proceso electoral, el voto, ¿verdad? El ejercicio del voto. Y luego, cuando tú ves toda esta discordia que hay socialmente, yo pregunto, ¿estas personas votaron por los partidos, los líderes? Sí. Vamos a decir, el gobierno de turno ganó. Entonces es como... Bueno, pero no ganó con la mayoría de los votos. Exacto, no ganó con la mayoría efectiva, o sea, de los votos, pero ganó. Sí, ganó.
Entonces, sin duda. Tú dices, bueno, aquí hay una disociación también entre lo que quiere el electorado y lo que se da en los resultados. Sí. Entonces, ¿eso qué va generando? Vamos a decirlo de esta manera, cuando se debilita la democracia y la falta de legitimidad. Que la gente comienza a interpretar que tenemos un sistema democrático que excluye. Y también el mismo sistema genera desconfianza. Porque funciona para otros intereses, no necesariamente para los intereses de la mayoría o del bien común. Uh-huh. Entonces, cuando tú ves esto, te vas a encontrar ante decisiones políticas, de políticas públicas, ¿verdad? Desacuerdos puntuales, manifestados en protestas, ¿verdad? Ahora, tú observas que muchos protestan, pero no necesariamente hay propuestas. No lo hay. Uh-huh. Hay protestas, pero no propuestas. Pero no hay propuestas. Eso hay que tomarlo en consideración, porque en el fondo pareciera que en esa disociación que estamos viendo, los grupos de poder, los grupos de presión, los ciudadanos se organizan y quieren hacer valer algo o reafirmar algo, que el poder emana del pueblo. Y eso está muy bien, a través de esas manifestaciones. Y mira que cuando tú lees, yo leí el tema del comunicado social de las redes y el de la MOAX, en su contenido, detrás está esa convicción de que el poder emana del pueblo. Bien, perfecto. Suntrack también lo dijo aquí. También. Y la Constitución lo dice, ¿no? También. Pero vivimos un proceso, Panamá es una república representativa, democrática, formalmente hablando. Entonces hay una formalidad que se reconoce a nivel, exacto, yo delego, pero después la desconozco, ¿verdad? La desconozco. Y mira que estas protestas no necesariamente, como señalé, tienen propuestas constructivas. Y eso es otra crisis. Si la democracia está en crisis, ¿verdad? Por esa disociación, aquí hay otra crisis. Y es una crisis en cuanto a la capacidad colectiva, vamos a decirlo claro, la capacidad colectiva de articular soluciones alternas por parte o desde la sociedad civil. Entonces, el tema es complejo. Porque esto no es molino, esto viene creciendo desde varios gobiernos y cada vez nos estamos enfrentando ante coyunturas de este tipo. Entonces la pregunta es, por ejemplo, en los distintos temas, todos son problemas. Sí. En la Caja del Seguro Social hay un problema, ¿cómo la solucionamos? La mina es un problema, ¿cómo la solucionamos? ¿Verdad? El tema de la soberanía del país, ¿verdad? La neutralidad del país, que es un eje estratégico y podríamos decir que define el paradigma de Panamá respecto a su soberanía, pero también es una realidad política que hay un poder hegemónico que presiona, entonces también hay que atenderlo. Entonces, te lo digo, esta es una apreciación, es muy cómodo pararse y criticar o atacar o decir no, yo no tengo por qué asumir la responsabilidad porque yo no soy autoridad en este momento. Uh-huh. Pero los que son autoridad tienen que asumir un rol y una responsabilidad. Y los problemas no los puedes dejar ahí latentes. Hay que atenderlos. Profe, en cuanto al tema del seguro social, la apreciación general es que el presidente asumió. Puso una propuesta en la mesa que se le hicieron picadillo, pero le dejaron lo esencial que permitió que se aprobara una ley y se sancionara. Pero él dio el paso y hizo el trabajo que hacía falta y que en otros gobiernos habían rehusado. 3 gobiernos no tocaron el tema. Martinelli, Varela y Nito. Exactamente. Pareciera que este señor hizo el trabajo que se ameritaba hacer, ¿no? Bueno, hizo un trabajo. Uh-huh. Bien o mal, sabemos que esa ley no va a solucionar los problemas estructurales del país. Claro que no. No lo va a hacer. Uh-huh. Eso hay que seguir trabajándolo. Por eso, mira, cuando yo observo los comunicados, por ejemplo, de Sal de las Redes y de la MOAX, que ya conocemos a la MOAX de mucho tiempo, ¿verdad? Un gremio profesional, médico del sector público de la Caja del Seguro Social, y Sal de las Redes nuevo, ¿verdad, jóvenes? Lo preocupante de ambos comunicados es que ambos, en mis observaciones respecto a las críticas que uno trata de hacer sobre esto, es que se niega, por un lado hay un exceso de lenguaje confrontativo que dificulta el diálogo, y por el otro lado se niegan al diálogo, ¿verdad? Lo cual también debilita la democracia. Mira, déjame hacer una pausa ahí. Que
¿qué tan es una reacción esto a las autoridades que también, al menos el Ejecutivo, que se negó a eso, se negó a hacer un diálogo como tal y lo dejó con un esquema de conversaciones que generaron la primera propuesta de ley? Y esos son los problemas que cuando no hay la consulta, esa es la parte, o sea, eso es lo que uno rescata también de los documentos, los comunicados, sí, cuando resaltan la importancia de la legitimidad del diálogo, porque si tú dialogas, conversas, empodera, pero esto es corresponsabilidad tanto del gobierno como de los ciudadanos. Sí. No es que el gobierno está en Panamá y los ciudadanos y la sociedad civil está en Suiza y Japón, o son suizos, japoneses o finlandeses. Sí. Esto el problema a mí es un problema de fondo, porque debemos afrontar las cosas con mucha transparencia y con mucha, diríamos, franqueza. Y la verdad, yo soy de los que pienso que cuando tú ejerces un tipo de liderazgo, no importa dónde, tú tienes la responsabilidad de asumir el liderazgo, la representatividad, tomar decisiones y por lo tanto vivir con las consecuencias propias. Okay. Ya sea que estés en el gobierno, autoridad, o estés en la sociedad civil. Claro. Ahora, mira, para cerrarte de esto antes de decirlo, hay un filósofo pensador, Jürgen Habermas, de la teoría crítica, ¿verdad? Él habló mucho de la teoría de la acción comunicativa y él planteó la importancia de las sociedades de ser deliberativas. La sociedad se construye con el diálogo y el lenguaje, porque acerca la definición de los significados. Claro que sí. Aún entre partes. Entonces, si nosotros apostamos a una sociedad participativa, que todos los queremos, deliberativa, lo que no se puede cerrar es el diálogo. O sea, entonces hay que ser muy consistente, inclusive para grupos, por ejemplo, de la MUAX, que son contestatarios, para decirlo de esa forma, o críticos. Sí. Si ellos se posicionan de esa postura, hay que pensar en que debería ser más congruente o consistente decir, mira, debemos estar abiertos al diálogo, porque es el espacio, la oportunidad para hacer esta democracia más deliberativa y buscar las soluciones entre todos los actores y participando de ellos. Ahora, es lo que tú dices, le corresponde entonces al gobierno de turno, en este caso el gobierno del presidente Mulino, tener la capacidad y la responsabilidad también de asumir un liderazgo y una autoridad formal que dé espacio a los diálogos, las conversaciones y el empoderamiento, porque estamos en una sociedad que necesitamos estos espacios para legitimizar aún más. La legitimidad de muchas cosas va más allá de la formalidad, de lo jurídico o de lo legal, sino también de una que se encuentre una validez social, moral, ¿verdad? Política, para que tenga mucho más fuerza y efectividad las políticas, ¿no? Y las decisiones. Voy a la pausa inmediatamente, pero vengo con esto para que lo vayamos manejando, profesor. Al inicio se decía que esta situación que vivía el país era producto de la dicotomía entre izquierda y derecha. El planteamiento de quienes defienden un modelo de gestión hacia la derecha y otros que lo preferirían hacia la izquierda. Pero ahora salió de las redes. ¿A dónde los ponemos a ellos? Vamos a la pausa y regresamos a ver si el profesor nos ayuda con este discernimiento. Ya volvemos a Zona 8, Tertulias y más. ¿Tienes alguna intención especial por la salud de tus seres queridos, por su bienestar espiritual o corporal? ¿Te gustaría pedir por el eterno descanso de algún familiar fallecido? Este es el momento de elevar tu voz al Señor. Inscribe tus intenciones hoy mismo en el Rosario en Familia y juntos rezaremos por la salud y la paz de los tuyos y la resurrección de aquellos que ya partieron. Llama a nuestras oficinas al 270-0141 o escríbenos al WhatsApp al 6428-8597. La familia que reza unida permanece unida. El Rosario en Familia. Siga con nosotros en más de Zona 8, Tertulias y más. Habíamos planteado al profesor Víctor Manuel Delgado que nos acompaña en el día de hoy, como cada viernes, aunque ya tenemos que ir avisando que eso va a cambiar eventualmente. El profesor cambia de horario en la universidad y tenemos que replantear el día en que nos haga estos análisis. Que al inicio se pensaba que esto era una confrontación entre la izquierda y la derecha en el país, algo que ha pasado los últimos 30 años. Sin embargo, el Grupo Sal de las Redes viene a plantear interrogantes de
cómo se come su planteamiento, de dónde vienen y quiénes lo conforman. ¿Qué análisis hace usted al respecto, profesor? Mira, cuando tú dices esto de izquierda-derecha, de parte mía, del punto de vista de mi formación, yo me resisto a continuar en estas categorías, ¿verdad?, de izquierda y derecha, ¿no? Okay. Eso es muy estructural y muy clásico, inclusive del punto de vista económico. Hoy en día los problemas van mucho más allá y podríamos decir que hay una gama, ¿verdad? Uh-huh. Hay muchos matices en esto y es difícil encajar un grupo u otro en una posición, ¿verdad?, en la cual podrían tener en algunos aspectos valorativos una posición más conservadora, en unos aspectos económicos más liberales, en otros más progresistas, en otros aspectos sociales reconocer ciertas necesidades, ¿verdad? Entonces, mira esto, Eduardo, ¿verdad?, y Pastora. Hoy en día, en la sociedad que nosotros vivimos, es una sociedad que es de la posmodernidad, postestructural. Entonces, los problemas no son una dicotomía, sino que más son que complejos, son muy heterogéneos, no hay distintos factores y variables. Entonces, mira, hay dos autores que lo que yo estaba planteando, Pierre Rosanvallon, que es francés, uh-huh, y un inglés, Colin Crush, ambos sociólogos, ¿verdad? Uno habla de la democracia en tiempos de desconfianza, ese es Pierre Rosanvallon, uh-huh, y el otro, Colin Crush, habla de la postdemocracia. Entonces, la misma situación que vemos a nivel de Estados Unidos, la crisis cultural de Occidente, y en el caso nuestro también es una crisis compleja, política, cultural, y no necesariamente se reduce a una posición de izquierda o derecha. Si fuese así, tú verías algún grupo posicionarse en un enfoque ideológico de izquierda-derecha, sí, y no va a ser así. Tú ves grupos de distinta gama que se entrelazan, inclusive lo podemos ver en el grupo Vamos. Okay. El grupo Vamos es bien heterogéneo, y el reto que ellos tienen, ¿verdad?, es cómo poder concentrar unos objetivos, unos propósitos particulares bajo esa gama de distintos actores internos que tienen valores diferentes. Lo que los une a ellos es precisamente esta crisis de liderazgo que hay a nivel de la partidocracia, este esquema de corrupción, ¿verdad?, que tanto se critica a nivel de la política tradicional. Entonces, eso los une porque ellos sí aspiran a un cambio, pero tienen el reto de poder cohesionarse y hacer una propuesta país. Ese es el camino de ellos. Y ya vivieron su crisis interna y la van a seguir viviendo hasta que se acomoden, ¿no? Okay. Y habrán actores y se saldrán unos y otros, ¿no? Pero es parte de la realidad. Y acá lo vemos, por ejemplo, Sal de la Rey, yo no conozco al grupo en particular, pero yo eso creo... sí es una ensalada, ahí sí hay una ensalada. Yo creo que sí, más, pero me parece que el comunicado de ellos, cuando ellos dicen al final, reiteramos que no somos una cúpula de dirigentes interesados en reunirse o negociar, somos ciudadanos que observan y permanecen vigilantes, yo creo que eso resume parte de lo que son ellos, es decir, es un grupo que es un mecanismo de protesta y de control ciudadano. Ok, es válido, es válido. Uh-huh. Pero el tema es, al igual que la MUAX y otros grupos, ¿verdad?, con respecto a este tema, a esta visión, a esta posición, es que si nos quedamos solo ahí en protesta, en resistencia, nos convertimos en grupo de resistencia sin horizonte de cambios estructurales. O sea, el país está en una coyuntura que necesita hacer reformas y cambios estructurales. Es una oportunidad. Profunda, es una oportunidad. Le toca a este gobierno, bueno, viene de hace rato, pero si tú postergas las decisiones, bueno, se van acumulando y le va tocando a un gobierno. Pero este gobierno ha propuesto una reforma constitucional a partir de este año con la docencia constitucional. Mira, eso yo lo veo muy complejo, muy complejo. Porque, parece que en el propio gabinete está siendo petardeado. Va a ser muy complejo porque, mira, primero que todo, debemos partir de qué tipo de reforma queremos y para qué queremos hacer una reforma. O sea, todos los grupos aquí también hay que pensar para qué hacen las cosas. ¿Para qué? En el sentido, mira, la pregunta es ¿para qué?
¿Para No qué yo me por qué, sino opongo? para No, qué. exacto, el tema no es por qué, es para qué. ¿Para qué yo protesto? ¿Para qué yo me opongo? ¿Para qué yo propongo una solución? Entonces, aquí tenemos que tener presente el propósito que nosotros queremos. O sea, ¿para qué iba a hacer una reforma constitucional? Tenemos claro el para qué. Pero si no hay claridad en eso y cualquier proyecto no tiene legitimidad sobre el mismo, vamos a quedar enredados como en Chile. Sí. Y Hablando de fracasó, Chile, hablando de fracasó Chile. la reforma. Hablando de Chile, profesor, perdone que abra este paréntesis y lo cierro enseguida. Terremoto de 7.5 azota la zona sur de Chile. CENEPRED, que es como el SINAPROC de acá, pide evacuar el sector del borde costero por amenaza de tsunami. Sí, Cierro paréntesis. Sí, yo estuve por Valdivia, el fenómeno allá son tremendos. Yo viví en Chile 2 años y sentí esos temblorcitos. Diga Rubén. Profesor, escuchándolo allí, lo que le hago el comentario y lo dejo que continúe en lo que yo percibo y siguiendo la línea de lo que ha dicho es que este grupo Sal de las Redes, si bien no tiene una propuesta concreta, responde a manifestaciones públicas ciudadanas. Yo lo veo así, este es un grupo que es como una cuenta, como si fuese un influencer, un grupo de influencers que se han decidido salir a las calles a manifestarse. En vez de estar en las redes, lo hacen en manifestaciones públicas en las calles, partiendo desde el momento en que se dio la protesta minera, y a ellos se les han sumado ciudadanos comunes y corrientes que no tienen ningún tipo de interés político, pero en efecto no tienen una propuesta concreta en cuanto a las situaciones o a los problemas que ellos plantean que son la razón de su protesta. Bueno, y quién sabe, ese es parte de su proceso de ir madurando como de movimiento, como grupo. Porque de hecho yo tengo conocidos. Yo también tengo conocidos que están ahí. Se sumaron, ni siquiera que se sumaron a las protestas, solo a las protestas, no al grupo como tal de Sal de las Redes. Mira, se han sumado a las protestas en su momento contra la minería y más recientemente el martes y miércoles, amigos muy cercanos que se han sumado a eso. Ok, pero mira, yo a nivel positivo, cuando yo veo el grupo y eso, yo está bien, si ellos se definen como un grupo de ciudadanos que ejercen un tipo de control, eso es parte de la democracia y parte de esa responsabilidad que tienen los ciudadanos, estar atentos, vigilantes, ¿no?, de la toma de decisiones. Eso es positivo. Si yo me ubico en la posición de que Panamá, y lo digo, es una república, los ciudadanos tenemos una responsabilidad de participar y empoderarnos y participar en la solución de los problemas, la observación es, ante este grupo y cualquier otro, es que nosotros debemos dar un paso más allá, ¿verdad?, en empoderarnos, asumir la responsabilidad y participar de la solución de los problemas. Porque de eso se trata. El tema es que nosotros queremos exigir, y esto a nivel general, no por más por lo que hemos estado viendo en los últimos años. Nosotros queremos exigir al gobierno de turno soluciones, ¿verdad? Sí. Pero mira que eso implica asumir una responsabilidad en esas soluciones. O sea, bueno, el peso lo tiene el gobierno, porque es el gobierno y es la autoridad, y está en turno, tiene que cumplir la ley y las funciones correspondientes. Pero ellos asumen las consecuencias y la responsabilidad de sus decisiones y de su política. Pero si nosotros queremos hacer una sociedad más deliberativa, más participativa, eso implica asumir el liderazgo, asumir la responsabilidad y asumir las consecuencias de esa responsabilidad, que no necesariamente es, y no quedarnos únicamente en una posición de protesta o de resistencia, porque es que nosotros si hacemos algo en sociedad y participamos en la sociedad civil, es porque queremos generar algún tipo de cambio y modificación para hacer del país una sociedad mucho mejor, más pacífica, ¿verdad?, que incluya o solucione los problemas estructurales que hay y las necesidades de la comunidad hacia un bien común. Eso es lo que en principio queremos, ¿no? Entonces, ahora debemos ser parte de ese proceso. Voy a aportar a la mesa un comentario, opinión, bochinche, vamos a ponerle entre comillas todo esto, para ser honesto, de Sal de las Redes o sobre Sal de las Redes. Y para el tiempo de la protesta minera, algo que sí ocurrió, que me pareció interesante como fenómeno, es que Sal de las Redes le quitó protagonismo al Suntrack y a ese grupo de gente que se había tomado la calle. Así es. Y Sal de las Redes vino a hacer una
una alternativa de manifestación, quitándole protagonismo, pero total protagonismo, a Frenadeso, a Conus y toda esta gente. Que pudiese ser, ahí donde viene el bochinche ahora, que pudiese ser actualmente también una estrategia de quienes dirigen el país, de llamarles y pedirles, oye, tómense en las calles ustedes para bajarle el tono a esta gente. Protesten legítimamente, eso sí, no quiere decir que finjan, ¿no? Sino que hagan su protesta legítima y con los ítems que les parezca convenientes, pero con la intención final es de quitarle la agresividad a la calle y dejarlo cívica como está ahora la protesta de ellos. Bueno, tú lo acabas de decir, Eduardo, puede ser una interpretación, una especulación. Muy bien. Sí, puede ser. La verdad es que cuando uno ve estos movimientos, yo pienso que son más espontáneos. Obviamente que detrás de eso no podemos ser ingenuos. Hay alguien incentiva algo, o trata algo, de hacerlo. Sí, lo puede hacer, lo puede inducir hasta indirectamente. Puede ser que los mismos grupos no saben que están inducidos hacia eso. ¿Algún grupo de poder detrás? Puede haber, puede intentarlo. Sí, puede haber. O sea, en el todos tema somos primos, aquí todos político, en el tema político y hay de todo. Sí. Y en Panamá no necesariamente veamos una... no vamos a hacer la excepción, ¿no? De las cosas que se den en la política. Uno espera que la política tenga un sentido mucho más ético, propositivo, por el bien del país y del bien común, ¿verdad? Eso es lo que uno espera. Sin embargo, mira, yo no descarto ningún movimiento ni ningún grupo, porque todos en la democracia es válido. Son válidos, siempre y cuando se respeten los derechos de los distintos ciudadanos, y yo sí creo en que la sociedad panameña debe ser mucho más deliberativa, de haber mecanismos de participación. Mira, eso de repente los legisladores los diputados deberían de estar estudiando mecanismos a través de leyes, mecanismos para establecer mecanismos un poco más formales y serios de participación ciudadana que empodera a los grupos sociales y que tengan algún grado de vinculación, es decir, lo que se decida sea vinculante. O sea, deberían de estar en eso. Pero claro, esa es parte de la crisis, porque nosotros no queremos salir del modelo. Que me conviene. Claro. Y todavía no salimos de esa partidocracia tradicional. Si no, mira lo que está sucediendo en la Asamblea con el tema de las planillas y todo eso. Mira, eso no se puede sustentar de ninguna manera. Aquí va a venir el lunes uno que va a querer sustentarlo. Mira, hay que hacer un mea culpa y tienen que hacer una reestructuración, porque si hay un tema de planilla, o sea, la Asamblea tiene que sustentar debidamente, no por un tema formal, de que, bueno, yo tengo la planilla, se le paga, no, sino de eficiencia a nivel de la gestión administrativa y de la gestión de cada diputado. O sea, tú no puedes tener un diputado, una planilla de ¿cuánto? 80,000, 100,000. O sea, ¿cuál es el grado de efectividad? Yo creo que mejor se logra canalizando esos recursos para otros propósitos mucho más focalizados y solucionar problemas y necesidades sociales en distintas áreas de la comunidad. Estamos de acuerdo. Profesor, en cuanto, volviendo un poquito al tema de esta sal de las redes y estos grupos, en el asunto del seguro social, acláreme si no estoy clara en esto. Yo considero ellos están en contra de esta ley, pero ellos no proponen ninguna solución alternativa. Es más o menos lo que usted nos ha explicado. Déjeme hacer una postilla ahí. Sí lo han hecho, han hecho su propuesta. Lo que pasa es que están en sus 13 de que esa debe ser la propuesta y el gobierno debe cambiar a ese modelo. Y el gobierno está en sus 13 de que no, de que el modelo válido es el de ellos. Y ahí se ha estancado la cosa. Sí, mira, todos los grupos pueden tener propuestas. Si tú me preguntas a mí, Víctor, esa ley es la que tú a nivel es la que tú consideras más conveniente, probablemente yo te diga no. Pero bueno, esa fue la ley que se aprobó. Después de mucho tiempo y mucha consulta. Porque sí hubo consulta, profe. Hubo consulta, conversatorio. Déjeme hacer esta aclaración otra vez. Ojo, si el Ejecutivo negó la consulta del diálogo, la Asamblea, mal que bien, se metió en un diálogo que se fue hasta el interior y ahí habló todo el mundo. Mira, y yo estoy seguro, y esto todos lo sabemos y lo que hemos estado en el sector público también haciendo proyectos de ley, una cosa, a uno le gustaría que el proyecto de ley iniciara y saliera como uno quisiese, pero nosotros sabemos que el resultado es muy distinto a lo que a las expectativas que uno quería. Y eso hasta le resta efectividad al proyecto, a la propuesta que uno quiere. No estoy diciendo que lo que proponía el gobierno estaba bien en todo sentido, pero digo, ni siquiera el proyecto, estoy casi seguro, satisface lo que quién sabe el ministro de Economía por supuesto quería, o el presidente quería. Entonces, el argumento de ellos es que los diputados
jugaron el rol de reelegirse. Y bueno, con eso en mente, aprobaron una ley con eso en mente. Y esa es parte del proceso y de la realidad política de este país, del sistema democrático que es. Ellos son las autoridades legitimadas, por lo menos formalmente. Sí. Mira que si nosotros hacemos una crítica a la legitimidad de las autoridades que se eligen formalmente por medio del proceso electoral, yo te hago una pregunta. ¿Qué legitimidad tiene cada grupo y cada dirigencia gremial? Claro. Desde el punto de vista formal. De representar al país. Ellos no rinden cuenta sobre eso, o sobre la forma y los procesos y esa cuestión. O sea, pero no es para descartarlo, no lo descartamos. Pero lo que quiero decir en el argumento es, o sea, queremos o pretendemos descartar la legitimidad. Con 30 años ahí en el puesto. Sí. Por eso, pero queremos descartar la legitimidad de lo que está mucho más formalizado, ¿verdad? Constitucionalmente, legalmente, desde el punto de vista electoral. No estoy diciendo que la democracia se reduce a un proceso únicamente electoral, pero por lo menos consta eso, no podemos virarlo. Sí. No podemos virarlo. Entonces, a los otros grupos les corresponde hacer su rol. Yo entiendo que ellos hicieron su aporte, Pastora, como lo dijo Eduardo. No, la MOAX y los grupos. No, yo hablaba exclusivamente de Sal de las Redes. Bueno, pero no sabemos porque eso es un monstruo de mil cabezas. Tú no sabes quién estuvo en la asamblea y quién no. No creo, mira que... como grupo tal vez no, pero... Como grupo no creo. Como grupo me refiero, porque yo sí sé que los otros grupos sí. Pero de ellos así como grupo formal yo no me atrevería a decir que ni la sí gente ni no. La gente que está en Sal de las Redes no participó, no lo sé, porque ellos como Sal de las Redes no estuvieron, pero el debate fue bien amplio. Probablemente de eso estamos hablando. Mira que cuando se hace un proceso de debate sobre temas, los grupos que tienen espacio para las mesas de los conversatorios son los grupos formales de la sociedad civil. Entonces estos grupos, estos movimientos usualmente no son considerados, no entran. Por eso cuando yo señalé, mira, sería interesante generar mecanismos, espacios participativos. Pero también había gente de título personal ahí. Yo sé, hay, pero bueno. Es parte. Entiendo el punto. Uno entiende eso. Ahora, mira, nuevamente, ellos lo señalan en su comunicado. Ellos dicen, reiteramos que no somos una cúpula de dirigentes interesados en reunirse o negociar. Mira, o sea, ellos no tienen una estructura representativa, jerárquica. Su propósito no es... No. Ellos dicen, somos ciudadanos que observan y permanecen vigilantes en su comunicado. Bueno, ese rol está ahí. Esa está parte muy bien. de no querer dialogar es lo que está como... Volvemos al argumento aquel de que su propósito no es ese de argumentar y buscar una solución y un documento nuevo, sino romper el otro proyecto. Te voy a decir algo. Uno puede hacer críticas sobre eso y uno dice, por eso yo les reconozco, bueno, si ellos se definen como un mecanismo de control ciudadano, está bien, es válido. La observación es que para estos temas coyunturales y críticos que estamos viviendo, tenemos que marcar un horizonte. Así es. Y tener una propuesta, porque no podemos quedarnos simplemente en observar y protestar, porque es que debemos, es la responsabilidad ciudadana, es una responsabilidad moral de todo ciudadano de participar de las soluciones de los distintos conflictos o problemas que vive la sociedad, y lo debemos hacer de una u otra manera, ¿no? Sí. Así es. Vamos a terminar aquí de momento para irnos al segmento de despedida, Arsenio, porque hay que comentar un poco la exhortación de los obispos de la Conferencia Episcopal Panameña frente al cónclave que ya está a las puertas. Vamos a la pausa y venimos para la despedida. Ya volvemos a Zona 8, Tertulias y más. Si tienes algún anuncio que comunicar, producto o servicio que deseas ofrecer, anúnciate con nosotros en Radio Hogar. Comunícate a mercadeo@radiohogar.org o al WhatsApp al 6428-8597. Radio Hogar, la voz de tu iglesia. Siga con nosotros en más de Zona 8, Tertulias y más. Escena matutina. Tome nota de lo que será noticia en las próximas horas. Los obispos panameños emitieron una exhortación al pueblo en la que indican que a las puertas del cónclave que a partir del 7 de mayo congregará en oración y discernimiento a los cardenales del mundo para elegir al nuevo sucesor de Pedro, los obispos panameños, en comunión con toda la iglesia, exhortan con filial confianza a todos los fieles a elevar de manera perseverante su oración al Espíritu Santo.
Este es un tiempo de gracia que nos invita a la esperanza y al abandono confiado en la voluntad de Dios. Que sea el Espíritu Santo y no los cálculos humanos quien inspire a los cardenales electores en esta delicada misión de discernir al pastor de la Iglesia y el mundo, y es el que necesitan en este momento de la historia. Un papa según el corazón de Cristo, humilde y cercano, firme en la fe, servidor de la misericordia, promotor de la paz y defensor de los pobres y descartados. Que en este tiempo de cónclave sea también para el pueblo de Dios una oportunidad para renovar nuestra comunión eclesial, acrecentar la esperanza y profundizar en la oración. Unidos en María, Madre de la Iglesia, y San José, custodio fiel, invoquemos con confianza al Espíritu Santo, seguros de que el Señor guía y sostendrá siempre a la Iglesia. A partir de este comunicado, de esta exhortación, hasta que inicie el cónclave y finalice el cónclave, todas las misas en el territorio nacional estarán basadas pues y motivadas por esta intención de la Conferencia Episcopal Panameña. No sé si tenemos algo más de noticias a mano por allí, mi querida pastora Rubén, que vamos a tenerle atención en el día de hoy. Si no, vamos a pedirle entonces información vital a Arsenio. Vital, esta información es vital. Dígame cuál es el contenido de Acuarela Panamá en el día de hoy. Música del recuerdo con Jim Carrizo, Osvaldo Ayala. Un sacerdote muy amigo se me acercó y me dice: Eduardo, los viernes, la música panameña, qué cosa más hermosa. Él es de allá del interior, así que queda fácil, lo hace volar después del almuerzo, dice. Gracias a la producción que hace Arsenio de ese programa. Ya está listo también el padre Orlando Méndez. Arsenio, ya está en línea. Bueno, sí, dígame, Rubén. Mire, el Grupo Sal de la Red ha publicado, valga la redundancia, en sus redes sociales. Dicen que van a hacer público hoy una declaración conjunta firmada entre el ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, y el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Peter Hegseth. Así que lo último que han manifestado, a propósito que estábamos hablando del... Sí, eso es diferente a lo que hasta ahora se ha publicado. Bueno, ellos en su comunicado, mira que ellos tocan 3 temas. Un tema es el tema de la mina, obviamente. Los mueve el segundo tema, el tema de la soberanía, ¿verdad? Y el tercer tema, el de la Caja del Seguro Social. Sería interesante ver si van a hacer ese comunicado en conjunto, considerarlo, ¿no? Para ver, hay que verlo, por lo menos ayuda a alinear, ¿no? O si tienen algún documento que hasta ahora no haya sido público entre el ministro del Canal y Peter Hegseth. Hay que ver, vamos a ver. Claro. Crearon la expectativa y está bien. Eso es positivo. Eso es positivo. Sí. Así que bueno, está listo, le decíamos, el padre Orlando Méndez, desde la Parroquia Inmaculada Concepción de Veracruz, para el programa Ríos de Agua Viva que termina esta semana. La participación del padre Orlando. ¿A qué sacerdote le toca la próxima semana, Arsenio? Para estar atentos. Está buscando Arsenio por allá. Rafael Siu, de la Parroquia del Carmen de Juan Díaz. Lo tendremos durante toda la semana venidera, que le tocará a él el inicio del cónclave a media semana, ¿no? Y eso vamos a tener que estar tocándolo. Soto, y recuerda, el Instituto de Meteorología e Hidrología anuncia aguaceros, se espera aumento en la inestabilidad atmosférica y la humedad en la región, lo que provocará un incremento en las lluvias y aguaceros con posibles descargas eléctricas. Así que todo el mundo a salir con su paragüita. Y su sombrero de papel. Así mismo. Gracias a todos por tu sintonía. Eduardo Soto en compañía de Pastora Portugal, Víctor Manuel Delgado, Rubén Polanco, Arsenio Samaniego y Pati Ocando les dicen gracias. Nos escuchamos y vemos el lunes. Que tengan todos un fin de semana lleno de Dios. Hasta aquí, Zona 8, Tertulias y más. El espacio de noticias y opinión para empezar el día como Dios manda. Les esperamos en la próxima edición de Zona 8, Tertulias y más.